selectiva acerca de cuándo se trata de un golpe y cuándo no. Vamos a intentar reconstruir cada una de estas situaciones. 1943, un levantamiento para acabar con un fraude. ¿Cómo es eso? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Cómo se dio esas Bueno, circunstancias? yo creo que se entiende el 43 en el contexto más general del golpe del 30, a partir del cual hubo 7 golpes en la Argentina del siglo XX y infinitos planteamientos militares. Entonces, los militares decidieron que eran un garante de la vida de la patria y que tenían que emprender tareas patrióticas, con lo cual toda definición política, como fue la interrupción del 43, fue una decisión resuelta en el seno de las Fuerzas Armadas, que eran el garante de cualquier posibilidad política de estabilizar alguna fórmula. Entonces, el golpe del 43 en realidad hace entrar, ahora está el libro de Sáenz Quesada, hace entrar a la política a la figura que va a ser central, que es el coronel luego general Perón. Claro. Y en realidad... ¿Quién gobernaba en 1943? ¿Había un gobierno, un presidente legítimo? Bueno, no, porque lo que tenemos es el fraude como sistemática aplicación para, digamos, del 30 en adelante, incluido el 43, lo que me parece que debe dar claro es que cuando las reglas no daban los resultados que los poderosos esperaban, no se respetaban o se cambiaban. Por lo tanto, el fraude sistemático caracterizó la idea de los resultados deben estar amañados para ser aquellos que nosotros queremos que sean. Y en realidad, las elecciones que siguen al golpe de 43 lo que hacen es institucionalizar una situación de facto con la apertura del sistema político a las elecciones por primera vez libres y competitivas que dan el triunfo a la fórmula que encarnó Perón en el 46. Pero el golpe del 55, que va a terminar con la experiencia peronista, no hace sino reafirmar que las transformaciones que el peronismo trajo y el modo en que ejerció el poder no eran tolerados por aquellos que eran los gendarmes de la patria. Claro. Por lo tanto, reiteraron el golpe. Ahora, Liliana, si uno se adhiere a la definición clásica de golpe, hay un gobierno legítimo, elegido legítimamente por el pueblo en elecciones limpias, y viene un partido cívico-militar con una fuerte presencia del aparato militar a derrocarlo. Esa sería como la más incuestionable de las definiciones, ¿no? Interrumpe las instituciones de la vida democrática. Se cierra el Congreso y los órganos de dirección política son militares. Bien, ahora, en 1943 la cuestión era otra. No había un presidente legítimo porque había fraude, en el sentido de la más pura y virtuosa legitimidad política. Las elecciones que llevan a Castillo, ¿no? Era el presidente de ese momento, eran fraudulentas. De ahí surge la lectura de una mayor legitimidad de ese golpe de 1943. Por eso, en algunas ramas de los historiadores o de los estudiosos del tema, ¿cuesta más definirlo como un golpe? Bueno, esas definiciones confusas, si eso no es un golpe, ahí hubo una interrupción en manos de una discusión militar que concluyó que había que tomar las riendas de manera más directa. Entonces, que si los militares toman las riendas y suspenden cualquier tipo de deliberación que se haya llegado o no por otra vía, vos tenés ahí una intervención militar. ¿Y por qué no llamarlo golpe? Porque los golpes son intervenciones militares que cancelan las instituciones representativas y toman a su cargo la tarea de gobernar. ¿Eso no pasa en 1943? Eso pasa en 1943, porque de hecho, ¿por qué se dice el golpe del 43? Porque tomaron en su gestión completa el gobierno del país. A mí me parece que hoy discutimos esto a propósito del caso boliviano con una, digamos, gran vaguedad. Porque las intervenciones militares llamadas golpes son aquellas en las que los protagonistas militares se hacen cargo del poder y de gobernar, con toda la represión que eso signifique, más blandos o más duros. Esa fue la historia política de la Argentina hasta el último golpe de 1976. Ahora, volviendo del 1943, tiene una particularidad que es, según el ejemplo que señalaba el diputado Fernando Iglesias, en la lectura que la
bueno, Cristina Fernández de Kirchner había hecho era una manera, que era una especie de reconstruir las instituciones, era una oportunidad para reconstruir las instituciones que venían siendo violentadas por el fraude durante todos esos años. ¿Es una lectura válida esa? A mí no me convence, porque yo creo que la oportunidad fue las elecciones abiertas, libres y competitivas que dieron el triunfo a la fórmula del Perón, de peronismo. Es decir, en ese momento la fórmula que encarnó con el Partido Laborista, etcétera, Perón. ¿Cómo era la fórmula? ¿Quién era el candidato a presidente? El candidato era Perón Quijano, que ganó en el 46 y que realmente fueron elecciones limpias, sin fraudes, y que fue contra la Unión Democrática un triunfo muy sólido y un primer gobierno que puso en marcha una gran transformación social en la Argentina. Ahora, Liliana, esa manera de leer el golpe del 43 y las consecuencias virtuosas que tuvo en relación a la democratización y al respeto a la institucionalidad de ese momento, si uno las extrapola al caso de Bolivia, alguien podría argumentar que el golpe de Bolivia intenta frenar un fraude y reordenar la institucionalidad boliviana para generar elecciones limpias y un gobierno Mira, institucional. Yo siempre pensé que para interpretar un fenómeno, por ejemplo, el golpe boliviano, sin cometer anacronismos y irnos a la mitad del siglo XX en otro contexto internacional, tenés que mirar los contextos internacionales, la coyuntura y una cierta perspectiva histórica para no quedarte obnubilado por las circunstancias del momento. Entonces, entender el golpe en Bolivia es saber que Bolivia es un país que se gobierna obedeciendo. Cuando uno no obedece, se quema el palacio, como fue quemado el Palacio Quemado. Claro. Evo desobedeció en el plebiscito, en el referéndum, y desobedeció amañando una constitución que había sido constitución generada en su propio gobierno, con la hipótesis de que es derecho humano ser reelecto. Y luego amañando de manera flagrante los resultados electorales. Eso tiene sus consecuencias. Es como prender una mecha y hay combustible en Bolivia. ¿Cómo no va a haber combustible? Después de 14 años que gobernó Evo, casi, después de esta fatiga, después que la economía se ralentiza, se agudizan las tensiones que son omnipresentes en Bolivia entre mestizos, indígenas, blancos. Los opositores a Evo Morales pueden estar haciendo una lectura parecida a la que se hacía en 1943 en relación a que se está reordenando institucionalmente la sociedad. Yo creo que vale la idea de que se tiene que reordenar la sociedad, pero acá no, como en el 43 no son los militares los que toman el mando. Vos fíjate que la solución quedó hasta ahora en manos del Congreso. Los militares, sí, pero sin la participación del partido mayoritario, ¿no? Pero el partido se autoexcluyó, porque no lo dejaron llegar a muchos de los diputados, las fuerzas policiales. No dieron quórum. Mira, yo de mi experiencia, yo viví en Bolivia y lo seguí de cerca siempre como un país que me resultó muy cercano. Entonces, Bolivia tenía una democracia pactada que terminaba decidiendo el presidente en el Congreso, porque era imposible que juntaran mayorías o armaran alianzas. La novedad extraordinaria que trajo Evo Morales fue precisamente lograr un predominio político en términos del cual, con responsabilidad, hizo un gobierno próspero y bien administrado, que tenía que durar 2 periodos, duró 3 periodos, y el problema es cómo haces para alargarlo a un 4.º periodo cuando empiezan a emerger los descontentos. Ahí viene la primera dificultad. Entonces, los descontentos aquí no es porque hizo fraude y eso estalló. Bolivia, te digo, se gobierna obedeciendo. Él desobedeció. Ahora, los militares no vienen como en el 43 a imponer el orden y a ocupar todos los ministerios y a reorganizar el país. Eso es una cuestión importante. Para mí es importantísima. Sugirieron por una disposición reglamentaria que Evo renunciara. Si Evo hubiera dicho que no, no sabemos lo que hubiera pasado. Evo renunció, Evo se fue, pero dice, yo regreso. Pero no será el modo a ver, en la actualidad, con los años y las décadas transcurridas, el golpe militar posible en esta época. No hay otra manera de hacer un golpe militar en América Latina, sino en este tipo de versión que se hizo. Yo lo que sé es que hay muchas maneras de interrumpir un gobierno y nosotros las vivimos porque son soluciones paraconstitucionales. Un gobierno se va antes, como el de Alfonsín, o son soluciones
parlamentarias, por decir de algún modo, 5 presidentes hubo, Sí. hasta que llegamos a una elección para un periodo completo. Entonces, las fórmulas que se encuentran para resolver crisis políticas son muy variadas. Y el papel de los militares en la región no ha desaparecido. No se puede entender Venezuela sin el peso Claro. militar que forma parte de la boliburguesía. Claro. No se puede entender Bolivia sin el ejército, porque en Bolivia el ejército es el único actor que unifica. Claro. Porque es una sociedad profundamente fragmentada. Sí. Entonces, sí, la palabra del ejército tiene un peso muy singular. ¿Toda interrupción de una continuidad democrática es un golpe de Estado o hay, desde alguna perspectiva, golpes que se justifican, por ejemplo, el del 43 porque se venía de años de fraude, y golpes injustificables como el del 76 porque había un gobierno democrático elegido por la gente? Yo tengo otra interpretación. A Mira, ver. para mí los golpes hay que explicarlos antes que justificarlos. ¿Qué es lo que hace en una situación que el orden institucional se interrumpa? Uno podría mirarlo de Bolivia diciendo, Evo se hizo un autogolpe. Sí, es la lectura de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, ¿no? Autogolpe hay, aunque vos también podés decir, intervinieron las Fuerzas Armadas, Claro. y esto es una novedad inquietante. Hay muchas cosas al mismo tiempo. Fraude, Por autogolpe, eso, golpe. no quisieron reprimir, esto significa que había un peligro de guerra Sí. civil inuche, todo esto es discutible. Sí, sí. Pero a mí lo que me parece más claro en la situación boliviana es la estrategia de Evo Morales, que no forma parte de la negociación política al MAS, y la única negociación que él plantea es volver para pacificar. Luego no sabemos si será o no será candidato. Él está planteando de autoexcluirse, ¿no? Y sostiene pero- que antes de pero- presentar o firmar su renuncia... Los que conocemos la carrera política de Evo Morales podríamos permitirnos dudar acerca de la velocidad. Porque puede decir, vengo a pacificar, y después puede decir, es necesario que sea yo quien lo haga. Claro, claro, ¿Verdad? Porque son claro. todos argumentos ad hoc. No Sí, hay que sí, sí. olvidarse que Evo Morales era el dirigente cocalero Sí, sí. que derrumbó a Carlos Mesa después de haber sido derrumbado González Sí, sí. de Lozada. Liliana, la última cuestión, 2001, donde no hubo intervención de las Fuerzas Armadas, ¿puede ser considerado también un golpe? Yo creo que no hay que abusar de la palabra golpe, porque una cosa es un golpe militar, una interrupción en la cual el actor clave cierra el Congreso y es el ejército, las 3 fuerzas, digamos. Eso es un golpe militar clásico. Después hay formas de interrupción por crisis política que resultan de diferentes soluciones políticas. Nosotros vimos en América Latina, bueno, Bucarán, por ejemplo, la salida de la Rúa, con soluciones institucionales a la crisis. Dilma Rousseff se fue con un juicio político. Sí. Nos gustará o no, Pero es pero una no- institución del Estado. Otra cosa es la protesta popular presionando sobre un presidente, como se puede estar dando ahora en el caso de Piñera o como se dio en el caso de la Rúa. Es una falla de la democracia que no logre de alguna manera encontrar una vía institucional para manifestar esas protestas y que las clases políticas las recojan de una manera más solvente en términos institucionales. El tema es que la crisis de representatividad es muy fuerte, los cambios en el mundo son muy impresionantes y rápidos, y las respuestas distan de satisfacer demandas muy variadas. En Chile, fruto del éxito, porque lograron bajar enormemente la pobreza, pero las demandas que tiene hoy esa nueva clase Sí, sí. media no son satisfechas, y la desigualdad es escandalosa. Eso es muy distinto de los motivos por los cuales esto explota en Ecuador, o otros posibles levantamientos que pudiera haber por desconformidad. Porque nosotros en Argentina, vos decías, mirando para atrás, después del peronismo no hubo forma política capaz de dar una paz estable política. Esto es, la solución al derrocamiento del peronismo no fue encontrada en ninguna fórmula. Ni pudo Frondizi, ni pudo Ilia, ni pudo Lanusse mucho después en otro golpe, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo encontrar una solución política cuando hoy las políticas y las restricciones de los gobiernos están lejos de satisfacer las demandas de los ciudadanos? Bien. Porque están contra la política la mayoría en Chile, Sí, sí. contra toda la dirigencia Claro. política. Un momento inquietante entonces para las democracias en América Latina, Para el mundo. para el mundo, Porque exactamente. te digo, Francia, sí, hoy sí. el mundo está en un momento que, como en la década de los 20, 30, entre los 2 periodos interguerra, donde las clases medias están furiosas, y esos son elementos muy preocupantes para fascistizar el escenario
político. Muchas gracias, De Liliana Rodríguez, nada. por este análisis tan interesante. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.